Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Seguro que no te resulta difícil encontrar diferencias en el uso de palabras de un hablante de otro país respecto a las palabras que tú utilizas. Y seguro también que notas diferencias en la forma de pronunciar. Pero ¿te has fijado? También hay diferencias en el orden sintáctico, en la forma de construir algunos elementos de la frase. Hoy vamos a hablar de 3 casos en los que el español americano y el español de España suelen diferenciarse. Vamos a hablar de preferencias en el orden o en algunos usos de elementos de la oración que no son incorrectas, sino simplemente son preferencias distintas. El español del sur de España, especialmente en el registro oral, usa algunas de estas expresiones. Ya te he comentado en alguna otra ocasión que el español hablado en Andalucía y en Canarias tiene muchos rasgos que le aproximan al español americano. Vamos a empezar con algunos de estos fenómenos y en primer lugar uno que tiene que ver con la colocación del pronombre sujeto ante el verbo. Lo vemos con mucha facilidad y de una manera muy clara en el caso de las preguntas de las oraciones interrogativas. Te sugiero que lo pienses un momento. ¿Cuál es tu expresión habitual? ¿Qué tú quieres o qué quieres tú? La diferencia es simplemente la colocación de ese pronombre, porque en principio el español tiene un orden sujeto, verbo y después todos los complementos. Pues, por ejemplo, yo quiero salir de paseo. Excepto en la oración interrogativa. Cuando hacemos una pregunta, el pronombre va colocado al final. ¿Qué quieres tú? O simplemente ¿qué quieres? Porque ya la persona del verbo, la forma del verbo nos indica que me refiero a un tú. Bueno, pues la construcción con el pronombre antepuesto, que tú quieres, es bastante propia de las hablas antillanas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, de Panamá, pero también se articula en oraciones exclamativas, como por ejemplo, no sé si recuerdas una canción de Juan Luis Guerra, dominicano, que se llama El Farolito. Dicen unos versos: que yo más quisiera que contar contigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo. En el español de España se diría ¿qué más quisiera yo? No, ¿qué yo más quisiera? La misma anteposición es general ante el infinitivo. Cuando usamos una oración que tiene como verbo un infinitivo, yo utilizaría la estructura al sentarse él. Al sentarse él, todo el mundo se sentó. Para tomar yo esto es necesario que esté tibio. Sin embargo, también en las hablas americanas es más frecuente al él sentarse, para yo tomarlo, sin tú querer. Esta colocación se mantiene no solo cuando utilizo un pronombre yo, tú, él, sino cuando el sujeto está también expreso. Utilizo unos ejemplos de Kenny, de su morfosintaxis hispanoamericana. Este salón es para la gente bailar. A los 3 meses de mamá morir. En el español peninsular sería más frecuente a los 3 meses de morir mamá. Un segundo cambio de orden sintáctico es el que afecta a los adverbios. En el español peninsular
hay una tendencia a utilizar nadie más, nada más, nunca más, etcétera, ¿no? Frente al uso americano, que es más nada, más nadie, más nunca. Es simplemente una preferencia que nos marca la característica o que nos define a un hablante como hablante americano o como hablante del español de España. Y como hoy estoy utilizando canciones para ejemplificar, pues aprovecho para decirte que escuches a Gloria Estefan y, por ejemplo, su tema Con los años que me quedan tiene los siguientes versos. El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Y finalmente, una tercera cuestión que tiene que ver con el pronombre posesivo, me, tú, sun, sobre todo en el uso en los vocativos. Mi hijo, no hagas esto. ¿Cómo está mi tía? Ese es un uso extraño dentro del español hablado en España, pero bastante frecuente, si no general, en el español americano. Es tan general el uso en la lengua hablada que incluso se ha comentado que se funden en una única palabra expresiones como mijo, mi hijo o mija, mijito, mijita, en lugar de mi hijo, mi hija, mi hijito o mi hijita. Para escuchar estas formas en contexto, te recuerdo una canción de Víctor Jara, Oiga pues mijita. Dice así en unos versos, oiga pues mijita, entienda, cambiar de rumbo no es payasá, así que vamos con calma a los adelantos que se calla. Pues aquí tienes 3 casos en los que el orden sintáctico, el orden de un elemento dentro de la oración, marca una diferencia entre el uso más habitual en el español hablado en América y el español hablado en España. No estamos hablando de estructuras o de expresiones incorrectas, simplemente de tendencias, preferencias de los hablantes que muestran la variación del español en todo el mundo hispanohablante. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.